Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de sistemas digitales, en esta ocasión vamos a estudiar los sistemas secuenciales y dentro de dichos sistemas, en este video vamos a estudiar solamente lo que es el biestable SR. Nosotros ya habíamos estudiado los sistemas combinacionales, que son sistemas cuyas salidas dependen pura y exclusivamente de las entradas de dichos sistemas. Pero en estos sistemas secuenciales, sus salidas no dependen solamente de las entradas de estos sistemas, sino que también dependen del estado de dichas salidas. Es decir, que estamos en presencia de sistemas del tipo realimentados. Nosotros vamos a empezar estudiando lo que es la celda secuencial más básica, para luego pasar a estudiar lo que son los biestables SR. Esta es la celda secuencial más básica que puede haber, que consta de esta compuerta OR, y acá se observa que hay una realimentación. Bien, esta salida la estoy realimentando hacia esta entrada. Vamos a explicar un poquito la nomenclatura que yo estoy utilizando acá. A esta entrada yo la llamé S, que S significa set. Set viene de setear. ¿Qué significa setear? Llevar el estado de una salida que está actualmente en 0, llevarla al estado 1. Es decir, que con esta entrada S, yo voy a setear la salida Q. Es decir, con esta entrada S voy a hacer que la salida Q, que está en el estado lógico 0, pase al estado lógico 1. Es decir, la seteo. Esta salida Q mayúscula, que también se conoce como Qn más 1, es el estado futuro del sistema. Es decir, es el estado que va a pasar a adoptar el sistema. ¿Bien? Y cuando yo realimento esta salida hacia esta entrada, yo la llamo ahora Q minúscula. Q minúscula es lo mismo que Qn y se conoce como estado actual, que es el estado actual del sistema. Bien, yo necesito saber siempre para el análisis de sistemas secuenciales cuál es la condición inicial. Es decir, dónde estoy parado yo para saber cuál va a ser el estado futuro que yo voy a tener. Es decir, para saber cómo va a responder el sistema. Bien, a continuación vamos a estudiar cómo funciona o cómo responde esta celda, que es la más básica que hay. Bien, supónganse que obviamente inicialmente tenemos la salida Q en 0, es decir, está apagada. Y la entrada S adopta el estado lógico 0. Como yo acá tengo 0, este 0 se realimenta acá y 0 más 0 es 0. La salida Q va a seguir siendo 0. Bien, eso lo observamos acá, en este diagrama temporal. Tanto para la entrada S, la entrada Q minúscula y la salida Q mayúscula. Bien, ¿qué sucede si yo ahora a la entrada S la paso de 0 a 1? Observen ustedes. Yo ya vengo con la salida apagada. Bien, por eso fíjense que S pasó de 0 a 1, pero Q mayúscula sigue tomando el estado lógico 0. ¿Qué es lo que sucede? La compuerta no puede responder inmediatamente. No es automático esto. O mejor dicho, no es instantáneo. ¿Por qué? Porque toda compuerta lógica tarda un tiempo en responder. Bien, ese tiempo nosotros lo vamos a conocer como tiempo de propagación de la compuerta. Es decir, yo adopté en la entrada S el estado lógico 1, pero yo ya vengo con este estado 0 a la salida. Ese 0 se realimenta acá y ahora sí, acá tengo 1 y acá tengo 0. 1 más 0 va a ser 1. Ahora va a pasar a adoptar el estado lógico 1, la salida Q. ¿Ven? Acá hay un tiempito entre que S adopta el estado 1 hasta que Q mayúscula pasa a adoptar el estado lógico 1. Ese tiempo es el que se conoce como tiempo de propagación de la compuerta esta, de la OR. Toda compuerta lógica tiene su tiempo de propagación. Bien, eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿qué sucede acá? Yo tengo la salida Q en 1. Ese 1 se realimenta y como la entrada S está en 1, acá tengo 1 más 1, o sea, recuerden que esto es una suma lógica, sigue la salida Q en 1. Bien, perfecto. ¿Qué sucede si yo ahora a la entrada S la paso de 1 a 0? Le doy el estado lógico 0. Observen ustedes, yo ya venía con un 1 acá, ese 1 se realimenta, y yo acá tengo 0 más 1, la salida Q sigue en 1. Es decir, que yo a la entrada S la dejé en 0 ahora, pero la salida Q sigue adoptando el estado lógico 1. Quiere decir que yo nunca más voy a poder pasar ahora al estado lógico 0. Es decir, que Q, la salida Q, nunca más va a adoptar el estado lógico 0. Se va a mantener indefinidamente en 1. Es decir, que este sistema no tengo la posibilidad de resetearlo. No hay manera de resetear este sistema. La única forma, por así decirlo, de resetear este sistema sería quitarle la alimentación a la compuerta esta. Bien. Y ahí sí, si yo le quito alimentación, ahí sí se apaga todo. Al apagarse todo, ¿qué significa? Que la salida Q va a volver al estado lógico 0. Pero eso es obsoleto, no tiene sentido hacer eso. Bien.
Esa es la desventaja que tiene esto. Ahora, esta pequeña celda se la puede conocer como una memoria de un bit. ¿Por qué una memoria? Porque observen ustedes una cosa. Analicemos esto. Si la salida Q está en 0, quiere decir que la entrada S siempre estuvo en 0. Pero si la salida Q toma el estado lógico 1, o sea, si la salida Q está en 1, quiere decir que en algún momento la entrada S tuvo que adoptar el estado lógico 1. En algún momento S tuvo que haber estado en 1 para que la Q esté en 1. Porque si no, Q nunca hubiese pasado el estado lógico 1. Bien, si bien yo acá tengo la salida Q en 1 y la entrada S en 0, anteriormente, observen cómo estuvo la S en 1. Que eso es lo que hizo que la salida Q pase a tomar el estado lógico 1. Bien, por eso es que se lo conoce como memoria. Ahora, ¿cómo podemos darle una utilidad a esto? ¿Cómo podemos hacer que esto sea útil? Agregando una entrada de ¿qué? De reset. Bien, pero si agregamos una entrada de reset, ahora van a surgir dos cuestiones. ¿Quién va a tener la prioridad? ¿La entrada de set o la entrada de reset? Si la prioridad la tiene la entrada de set, quiere decir que vamos a estar en presencia de un sistema biestable con set dominante o set prioritario. Pero si la prioridad la tiene la entrada de reset, quiere decir que vamos a estar en presencia de un sistema biestable con reset dominante o reset prioritario. Eso es lo que yo voy a estudiar en el resto del video. Bien, vamos a empezar con lo que es el reset dominante. Bien, tenemos biestable SR como reset dominante. Tenemos esta tabla de verdad donde se observa ahora que tenemos ¿qué cosa? La variable R, que es la variable de reset. Es decir, que este sistema consta de tres entradas, que son la entrada de set, la entrada de reset, y esta entrada Q minúscula, que es el estado actual. Y tenemos esta salida Q mayúscula, que es el estado futuro. Acá tenemos las combinaciones de ceros y unos que van a ir adoptando estas tres entradas, o tres variables. Y acá, los ceros y unos que van a ir adoptando la salida Q, dependiendo, por supuesto, de los estados de cada una de estas entradas. Bien, fíjense ustedes, ¿qué sucede si actualmente la salida Q está en 0 y yo no decido ni setear ni resetear el sistema? Entonces, la salida Q se va a mantener en 0. Bien, ¿qué sucede si actualmente la salida Q está en 1 y yo decido, no setear y no resetear? Es decir, decido ni setear ni resetear el sistema y la salida va a seguir en 1. ¿Qué sucede si actualmente la salida Q está en 0 y yo decido resetear el sistema y la salida va a quedar con el estado lógico 0? ¿Qué sucede si yo tengo actualmente la salida Q en 1, es decir, está activada, y yo decido resetear el sistema y se tiene que resetear la salida? Es decir, va a pasar a tomar el estado lógico 0. ¿Qué sucede si actualmente la salida Q está en 0 y yo decido setear el sistema? Y bueno, se tiene que setear. Quiere decir que va a pasar a tomar ahora el estado lógico 1, la salida Q. ¿Qué sucede si esa salida estando en 1 yo decido setear el sistema? Y bueno, va a quedar en 1. Y estas dos líneas de acá son las que hacen honor al nombre de reset dominante. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si, por ejemplo, la salida Q está en 0, o por ejemplo puede estar en 1 también, pero yo decido setear y resetear el sistema al mismo tiempo? Como la prioridad la tiene el reset tiene la prioridad, por eso es un reset dominante o reset prioritario. Como la prioridad la tiene el reset, ¿qué va a suceder con la salida Q? Va a pasar a tomar el estado lógico 0, es decir, si estaba en 0 va a seguir en 0, pero si estaba en 1 lo va a resetear. ¿Bien? Perfecto. De esa forma queda explicado esta tabla de verdad. Ahora, el próximo paso sería construir un mapa de Carnot para encontrar la expresión más simple de la salida Q mayúscula, en función de estas entradas. ¿Bien? Eso es lo que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3 mini términos que son estos que están acá. Este y este son adyacentes, entonces formo este lazo azul. Y por otro lado, este y este son adyacentes y formo este lazo rojo. De esa forma llegamos a esta ecuación, que como se repite la variable r negada, la podemos factorizar y llegamos a esta de acá, donde Q mayúscula es igual a r negado por la suma lógica de S más Q minúscula. El próximo paso sería armar el circuito correspondiente a esta expresión, que es este de acá. Observen ustedes que dijimos que Q mayúscula era igual a R negado, por eso la tengo que negar, por, como es por, es una AND, ¿qué cosa? S más Q minúscula. Como es S más Q minúscula, ¿cómo hago el más? Con una compuerta OR.
Es decir, que acá tengo S más Q minúscula. Todo eso lo multiplico por R negado y tengo Q. Bien, es decir, que responde a esta ecuación de acá. Bien, ¿cómo funcionaría esto así a grandes rasgos? Bueno, supóngase que nosotros venimos ya con estado inicial Q en 0, que Q es igual a 0, Q mayúscula. Ese 0 se va a realimentar acá, y si R y S, las dos están en 0, si R está en 0, acá se niega, tengo un 1, pero si S está en 0, como esta Q está en 0, 0 más 0 es 0, acá tengo un 0, acá tengo un 1, pero ¿qué hace la AND? Como una de las entradas está en 0, su salida va a seguir en 0. Bien, listo. ¿Qué pasa si estando la Q en 0, yo ahora a S le doy el valor o el estado lógico 1? Este 0 viene, se realimenta, S vale 1, 1 más 0 es 1, como R seguía en 0, R negado es 1, 1 por 1 que es 1, Q queda seteada. Ahora pasa a tomar el estado lógico 1. Si estando la Q en 1, yo mantengo la R en 0 y a la S la vuelvo a 0, este 1 se realimenta acá, acá tengo 0, acá tengo 1, 0 más 1 es 1, acá tengo un 1, ¿por qué tengo un 1 acá? Porque R sigue en 0, 0 negado es 1, y 1 por 1 que es 1. Quiere decir que esta Q sigue seteada. ¿Bien? Perfecto. Si estando la salida Q seteada, yo a la entrada R le adopto el valor lógico 1, porque quiero resetear ahora la salida Q, ¿qué va a pasar? Como R está en 1, R negado va a estar en 0. Yo acá tenía un 1, que se realimentó, acá tenía un 0, 0 más 1, 1, pero acá ya tengo un 0. Si acá tengo un 0, ¿qué sucede con Q? Queda en 0, queda reseteada. ¿Qué sucede si yo quiero setear y resetear el sistema al mismo tiempo? Es decir, que R esté en 1 y S esté en 1. Si R está en 1, acá tengo un 0. Si S está en 1, acá voy a tener un 1. Pero acá tengo un 0 y acá tengo un 1, la salida Q queda en 0. Es decir, el que domina es el reset. Bien, yo sé que esto lo expliqué así a grandes rasgos, pero para que quede claro, acá tengo un video de una simulación en software multisim que yo mismo realicé, donde observen que acá este es el circuito anterior. Acá tenemos estas llavecitas que representan las variables set y reset. Este diodo LED va a representar el estado de la salida Q, y por medio de este osciloscopio yo voy a ver la forma de onda de la salida del sistema. Bien, nosotros nos vamos a ir guiando con esta tablita. Yo le voy a ir dando play a esto. Comienza la simulación. Fíjense, tenemos el diodo LED apagado, la salida está en 0. ¿Por qué está apagado el diodo LED? Porque nosotros comenzamos inicialmente con la salida en 0. Bien, o sea, Q estaba en 0. Y como S y R están en 0, la salida va a mantener ese estado lógico 0. Es decir, que estamos en este renglón de la tabla. Le seguimos dando play ahora. ¿Qué sucede? S está en 1 y R está en 0. O sea, estamos acá. S en 1, R en 0. Y como estaba la salida en 0, porque veníamos con la salida en 0, fíjense, veníamos con la salida en 0, ¿qué va a pasar ahora? Va a estar en 1 porque estoy seteando el sistema, se encendió el LED, la salida pasa a tomar el estado lógico 1. ¿Bien? ¿Qué sucede ahora? Fíjense, yo ahora set la puse en 0. Es decir, que tanto reset como set están en 0. Es decir, estamos o en esta línea o en esta. ¿En cuál de las dos estamos? En la segunda. ¿Por qué? Porque si bien tanto set como reset están en 0, pero la salida Q ya venía tomando el estado lógico 1. ¿Bien? ¿Y cómo se va a mantener? En 1. Fíjense que se mantiene en 1. El diodo LED sigue encendido. ¿Ven? Ahora, R está en 1 y Z está en 0. Bien, R está en 1 y Z está en 0. ¿Estamos en cuál de estas dos líneas? Estamos en esta de acá. ¿Por qué? ¿Por qué en esta y no en esta? Porque el LED estaba encendido. Recuerden que la salida estaba en 1. Bien. Y al poner R en 1, estoy reseteando el sistema. Entonces Q queda en 0. Se apagó el LED. Bajó acá la señal esta. La forma de onda se hizo 0 acá. Bien. ¿Qué hice acá? Puse el reset en 0 y el set obviamente sigue en 0. Estamos en 0, 0. Pero ¿en cuál de estas dos estamos? ¿Acá o acá? Y obviamente estamos en la primera. ¿Por qué? Porque Q estaba en 0. Estaba apagado el diodo LED. Y va a seguir apagado. Bien. Mantiene su estado. Ahora, ¿qué pasó? Set está en 1. Reset está en 0. Bien. Set está en 1. Reset está en 0. ¿En cuál de estas dos líneas estamos? ¿Acá o acá? Y estamos en esta. ¿Por qué? Porque recuerden que
la salida estaba en 0, el LED estaba apagado. El LED estaba apagado, yo di la opción de setear y se tiene que setear. Por eso se encendió, por eso esto subió. ¿Ven? Y ahora, tanto set como reset están en 1. ¿Bien? Set como reset están en 1. Estamos en esta o en esta de acá. Como la salida estaba en 1, es decir, el diodo estaba prendido y encendido en algún momento, estamos acá, en esta última. Pero como la prioridad la tiene el reset, nosotros sabemos que no importa si haya estado apagado o encendida la salida, ¿qué va a suceder? Se tiene que quedar apagada. ¿Ve? Por eso se apagó, por eso esto bajó. ¿Bien? Y así sucesivamente, así continúa esto. Ustedes vayan observando los estados que toman las llavecitas S y R y vayan sacando sus conclusiones. ¿Bien? Perfecto. Y eso termina ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos? Porque nosotros, recuerden ustedes, volvamos atrás un ratito, habíamos llegado a esta expresión de acá. Bien, a esta de acá. Vamos a trabajar un poquito esta expresión. ¿Para qué? Para llegar a un circuito que es el circuito conocido para el biestable SR. Bien. Nosotros estamos acá. Teníamos esta expresión. ¿Y qué es lo que yo hago? Hago o aplico una doble negación a la variable Q. Pero la variable o salida Q mayúscula es esto de acá. Entonces, si yo hago Q mayúscula negado, negado, o sea, doblemente negado, va a ser esto doblemente negado, es decir, esto de acá. Bien. Nosotros sabemos que por propiedad de involución, Q doblemente negado sigue siendo Q. ¿Y qué es lo que apliqué yo acá? ¿Cómo pasé de esto, es decir, de tener esto a tener esto? Apliqué el teorema de De Morgan. Fíjense que yo acá tenía el producto de R negado, ¿con quién? Con este paréntesis de acá. Entonces, ese producto pasa a ser una suma y este negador se tiene que dividir en dos partes. Donde yo tendría R negado negado, que me va a quedar R directamente, pasé de por a más, y tengo S más Q, que va a quedar ahora negado todo eso. ¿Bien? Y obviamente este negador se mantiene, el grande. ¿Bien? Ahora, ¿qué observamos nosotros? Miremos un poquito esto de acá. Q es igual a esto. Perfecto. Acá tengo una suma negada, es decir, acá tengo una operación NOR. Es decir, que voy a necesitar una compuerta NOR. Y acá tengo otra suma negada, es decir, tengo otra operación NOR, es decir, necesito otra compuerta NOR. Es decir, que nosotros vamos a armar lo que es el biestable SR con set dominante con dos compuertas NOR. Y eso es lo que tenemos acá. Observen. Bien. Fíjense una cosa. Nosotros, volvamos atrás un ratito, teníamos que Q era igual a R más lo que sale de una NOR, S más Q negado. Bien. R más lo que sale de una NOR. Bien. S más Q negado. Acá tenemos S más Q negado. Bien. Nosotros, ¿qué hicimos? Lo sumamos y lo negamos. Fíjense. A R yo lo sumé con esto de acá y lo negué. Este negador que es esto que está acá. Bien. ¿Y eso quién era? Q, Q mayúscula. ¿Que no era Q? Obviamente. Esa Q yo la realimento acá y ya sabemos que adopta el nombre de Q minúscula. Acá que tengo S y acá tengo Q minúscula. Entonces, ¿qué voy a tener acá yo? Tengo S más Q negado. Bien, y eso es lo que se está realimentando acá. Bien, pero yo no le puse nombre a esto. Ahora en la siguiente diapositiva van a ver qué nombre tiene esto. Sabemos que esta es la salida Q. Ahora vamos a ver qué nombre adopta esta otra salida de acá. Para ello, lo que yo voy a hacer es estudiar qué valores va a ir adoptando esta salida Q mayúscula para cada una de las combinaciones de ceros y unos de las variables S y R. ¿Bien? Perfecto. Fíjense. Acá tenemos una tablita de verdad, que está incompleta por supuesto, donde tenemos en azul 0, 0 dice acá. Es decir, vamos a estudiar qué sucede con la combinación 0, 0 de las variables S y R respectivamente. Observen que yo acá le puse Q negado. Ya van a ver por qué. Fíjense, como condición inicial, Q está en 0. S dijimos que vale 0 y R vale 0, que es esta línea de acá, o renglón. Si Q vale 0, ese 0 se realimenta acá. 0 más 0 es 0, pero negado es 1. Tenemos este 1 acá. Este 1 se realimenta para acá y tenemos 1, 0.
1 más 0 es 1, pero negado es 0. Y queda que Q sigue en 0. Este 0 se realimenta y bueno, seguimos con el mismo ciclo. Bien, entonces acá tengo que esta salida está en 0 y esta otra salida está en 1. Pero esta salida sabíamos nosotros que se llama Q. Y entonces, ¿qué nombre le voy a poner a esta otra salida si toma el valor opuesto a esto? El negado, digamos. Y bueno, Q negado. Ese es el nombre, por eso se llama Q negado. Bien. Fíjense que tenemos S, Q negado. R, Q. Bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera parte? Que si la salida Q estaba en 0 y las variables S y R estaban en 0, la salida Q va a seguir en 0. Bien, va a seguir en 0. Es decir, que el estado futuro va a ser igual al estado actual. Bien, es decir, que esta Q va a ser igual, esta Q mayúscula va a ser igual a Q minúscula. Bien, que es lo que está acá. Para que quede un poquito más claro esto, yo lo voy a hacer bien detenido al análisis. ¿Qué sucede si ahora esta salida Q está en 1, pero mantenemos los estados de S y R en 0 ambas? Bien, estamos acá. Tenemos 0 acá, pero esta Q está en 1. Ese 1 se realimenta acá y tengo 0 más 1 es 1, pero negado 0. Este 0 se realimenta por acá, 0 más 0, 0, negado 1. Este 1 se realimenta por acá y bueno, y sigue el mismo ciclo. Bien, entonces la Q estaba en 1 y se mantiene en 1. Es decir, que el estado actual era 1, el estado futuro sigue siendo 1. Y acá obviamente vemos que tenemos un 0. Es decir, que este es el negado de este. Por eso este es Q negado y este es Q. Bien, entonces justamente para las combinaciones de S y R 0, 0, el estado futuro toma el valor del estado actual. Es decir, se mantiene. Acá podría haber puesto yo no cambia. Bien, podría haber escrito la frase no cambia. O sea que la Q no cambia. Si estaba en 0 sigue siendo 0. Si estaba en 1 sigue siendo 1. Bien, listo. Pasemos a la siguiente combinación de S y R. A la 0, 1. Supongamos que ya veníamos con el 1 que teníamos anteriormente en Q mayúscula. Tenemos que S vale 0 y R vale 1. Acá tenemos un 1. Ese 1 se va a realimentar acá. 0 más 1, que es 1, pero negado, 0. Este 0 se va a realimentar acá. ¿Y qué va a suceder? Tengo un 0 acá, tengo un 1 acá. 0 más 1 es 1, negado 0. Este 0 se va a realimentar y ahora recién va a cambiar el estado de esta compuerta. Bien, fíjense. Tenía el 0, se realimentó. Este 0 dijimos que se realimentó acá. 0 más 0, 0, negado 1. Acuérdense, volvemos atrás. La compuerta tarda un tiempo en responder. Por eso que va a haber un pequeñísimo instante de tiempo en que esta está en 0 y esta también está en 0. Pero ahora cambió. Bien. Tenemos esta salida Q negada en 1. Ese 1 se realimenta y tenemos 1, 1 es 1, pero negado 0. Es decir, sigue en 0 esta, se realimenta el 0, 0, 0, 0, negado 1. Y efectivamente, nosotros habíamos comenzado con una Q en 1 y terminamos con una Q en 0. ¿Qué quiere decir? Que se reseteó el sistema. Resetea la salida Q. ¿Por qué? Porque justamente el reset está en 1. Set está en 0 y reset está en 1. Bien. Pasemos a estudiar la siguiente combinación para S1 y R0. Nosotros ya veníamos con la salida Q en 0. Este 0 se va a realimentar acá. Bien. Acá tengo 1 más 0, que es 1, pero negado es 0. Entonces acá tengo 0. Bien. Ahora, este 0 se va a realimentar acá. Bien, y tengo 0 más 0, 0, negado 1. Ahora Q pasa a tomar el estado lógico 1. Ese 1 se va a realimentar ¿dónde? Acá. Y 1, 1 es 1, pero negado ¿qué es? 0. Tengo 0 acá, ese 0 se realimenta, y 0 más 0 ¿qué es? 0, negado 1. Bien, ¿qué significa esto? Miren, la salida Q, que estaba en 0, pasó a tomar el estado lógico 1. ¿Por qué? Porque yo seteé el sistema. Obviamente el reset estuvo en 0, el set está en 1, ¿bien? Set en 1, reset en 0, la salida Q en 1. Es decir que con esta combinación de S y R yo seteo la salida Q, ¿bien? ¿Y qué sucede para la última combinación, para la 1, 1? Fíjense, supónganse que seguíamos o veníamos ya con el estado de la salida Q en 1, pero tanto S como R valen 1 las dos. ¿Qué va a suceder acá? Este 1 se va a realimentar acá. Bien, tengo 1 más 1, esto es... Como es una suma lógica es 1, pero negado 0. Entonces tengo un 0 acá. Este 0 se tiene que realimentar acá. Y yo tengo 0 más 1 es 1, negado 0. Entonces tengo la salida Q en 0. Este 0 se va a realimentar acá. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, este 0 más 1, que es 1, negado 0. Y queda la salida
esta que es la Q negada en 0 se realimenta y tengo 0 más 1 que es 1 negado 0. Fíjense que tanto Q como Q negado, las dos quedaron en 0. Pero si Q negado es el negado de Q, si Q estaba en 0, por lógica, Q negado tendría que haber sido 1, pero se quedó en 0. Entonces, como esto es algo ilógico, no puede ser que una salida y su negada tengan el mismo valor. Esto es un estado prohibido, por eso puse prohibido acá. ¿Bien? Prohibido, es decir que la combinación 1, 1 para S y R, para las entradas S y R del biestable, responden a lo que es un estado prohibido. ¿Bien? Obviamente que esto quedó en 0, porque como se trata de un reset dominante, se tiene que resetear la salida. Recuerden que veníamos ya nosotros, yo voy a volver atrás, veníamos con un 1, quedó en 0, pero ¿qué pasa? La Q negada también quedó en 0, ¿bien? Y como es ilógico que tanto Q como Q negado estén en 0, eso es un estado prohibido, ¿bien? Entonces, nosotros llegamos a esta tablita de verdad, esta o esta, las dos son la misma, ¿bien? Donde para las diferentes combinaciones de S y R, vemos las diferentes combinaciones de Q. Recuerden que ustedes que esta Q mayúscula era Qn más 1 y Q minúscula que era Qn, ¿bien? Acá está para las dos nomenclaturas. Recuerden ustedes también que donde dice acá Q o donde dice acá Qn, yo podría haber puesto no cambia, ¿bien? Porque para las combinaciones 0, 0 de S y R, el estado futuro y el estado actual toman el mismo valor, se mantiene, ¿bien? Perfecto. Para aclarar un poquito esto, lo que yo voy a hacer es mostrar un video de una simulación que yo hice en el software Multisim, donde acá está armado el biestable con las compuertas NOR, NOR, y acá están las tablitas de verdad para ir analizando el estado de la salida Q y de la Q negada, que están representadas por medio de ambos diodos LED. Bien, yo voy a simular el sistema. Fíjense que comenzamos con el sistema reseteado. Bien, yo simulo acá. Fíjense. Set 0, reset en 1, obviamente Q está en 0. Fíjense, estamos en la combinación 0, 1. 0, 1, Q está en 0, pero Q negado va a estar en 1, obviamente. Bien, perfecto. Ahora estoy en la 0, 0. En la 0, 0 es esta de acá o esta de acá. Cualquiera de las dos tablas, recuerden que es lo mismo. ¿Qué sucede acá? Fíjense, 0, 0. Q mayúscula es igual a Q minúscula, es decir, el estado futuro es igual al estado actual. Como yo ya venía con 0, voy a seguir con 0. Bien, sigue apagado el diodo LED. Ahora, set está en 1 y reset está en 0. Estamos acá, 1, 0. ¿Qué pasa? Se tiene que encender el diodo LED porque la salida Q está en 1. Bien, y obviamente Q negado va a estar en 0. Estamos en la combinación 0, 0. ¿Qué significa 0, 0? Que volvimos acá, al comienzo. ¿Qué significa? Que se tiene que mantener el estado. Es decir, si la salida estaba en 1, va a seguir en 1. Como el LED estaba encendido, va a seguir encendido. ¿Se acuerdan que antes, en la anterior combinación 0, 0 que tuvimos, como la salida estaba en 0, se mantuvo en 0. Ahora, para esta nueva combinación 0, 0, como la salida estaba en 1, se va a mantener en 1. ¿Bien? Y ahora, para la combinación 1, 1, fíjense, es el estado prohibido, porque tanto Q como Q negado, ambos están en 0. Obviamente que Q va a estar en 0 porque se trata de un reset dominante. Se tiene que resetear la salida Q, pero también me queda reseteada la salida Q negada. Entonces esto corresponde a un estado prohibido, es algo ilógico. Bien. Y así queda corroborado el funcionamiento de un biestable SR con reset dominante. Bien. Ahora quedaría hacer lo mismo, pero con la función de set dominante. Observen ustedes, acá tenemos la tablita de verdad para un set dominante. Acá tenemos de nuevo las variables S, R y Q. Este Q minúscula recuerden que es el estado actual. Acá tenemos Q mayúscula que es la salida, que es el estado futuro. Acá están las diferentes combinaciones de ceros y 1 de las variables S, R y Q minúscula. Y observen ustedes que esta tabla de verdad es muy parecida a la anterior. La única diferencia está o radica en las dos últimas líneas o renglones de la tabla. ¿Por qué? Porque como la prioridad ahora la tiene el set, si yo estoy seteando y reseteando al mismo tiempo, como la prioridad la tiene el set, ¿qué va a pasar con la salida Q mayúscula? Va a estar en 1, ya no va a estar en 0. ¿Bien? Es decir, que todo el análisis es lo mismo. Hasta acá es lo mismo. Hasta acá es lo mismo que antes. No cambia eso. Lo que van a cambiar van a ser estos dos.
que antes eran 0 y ahora son 1. ¿Por qué? Porque como la prioridad la tiene el set, y bueno, acá tiene que quedar en 1. Listo. Ahora, vamos a hacer el mismo análisis anterior, es decir, vamos a armar el mapa de Carnaúc en función de la tablita, y llegamos a que obviamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mini términos, bien, que son estos que están acá. Estos 4 son adyacentes, entonces formo este lazo de acá, el azul, y estos 2 son adyacentes, formo este lazo rojo, y llego a esta ecuación. Esta ecuación corresponde a este circuito de acá. Bien, fíjense en que Q es igual a S más, por eso está la OR, R negado por Q minúscula. Bien, recuerden, realimentamos, tenemos Q minúscula acá, R negado por Q minúscula es lo que vamos a tener acá, y a eso le sumamos S y es lo que va a valer Q. Bien, es decir que este circuito responde a esta ecuación de acá. Bien, perfecto. ¿Cómo funciona esto? Es simple. Fíjense, si todo está en 0, condición inicial Q en 0, es decir, realimentamos, tenemos 0 acá. Como esta R está en 0, acá tengo un 1. Acá tengo 1, 0, acá voy a tener 0. Si esta S está en 0, 0 más 0, 0, Q está en 0. ¿Qué pasa si estando Q en 0, yo pongo a S en 1? Este 0 se realimenta. Como este R está en 0, acá tengo 1, pero acá tengo 1, 0, o sea, 1 por 0, 0, pero como este está en 1, Q queda en 1. Este 1 se realimenta, ¿y qué pasa si yo a S la pongo en 0? Como yo acá tengo un 1, acá recuerden que tenía un 0, tengo 1 por 1, 1. Si acá tengo un 0 y acá tengo un 1, 0 más 1, 1. Q sigue en 1, sigue seteado. ¿Qué pasa si yo quiero resetear el sistema? Lo único que tengo que hacer es poner R en 1. Bien, yo tenía S en 0, la Q estaba en 1, ese 1 se realimentó. Como yo acá tengo un 1 acá, voy a tener un 0 acá. Esta AND me va a arrojar un 0. Como tengo 0 acá y 0 acá, Q queda en 0. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Q estaba en 0 y S y R las dos están en 1? No importa si R está en 1. Fíjense, si R está en 1, yo acá tengo 0. Si acá tengo un 0, automáticamente al tratarse de una AND, yo acá voy a tener ¿qué cosa? Un 0. Pero si yo acá tengo un 1, acá voy a tener un 1. Bien, porque 1 más 0, ¿qué es? 1. Es decir, que no importa si R está en 1, si yo a S la pongo en 1, se tiene que setear automáticamente la salida Q. Y eso lo vamos a ver en este video, que es otra simulación que yo hice en el software Multisim, pero ahora para un biestable SR con set dominante. Bien, observamos, fíjense, le damos a la simulación, tenemos 0, 0, obviamente estamos en 0, tenemos que set está en 1, reset está en 0, es decir, estamos set en 1, reset en 0, pero estamos en esta línea, porque la salida estaba en 0, se encendió. Entonces, ven que se prendió el LED, o sea, se encendió el LED, y en el osciloscopio vemos que pasamos al estado lógico 1 acá. Bien. Tengo 0, 0. Se tiene que mantener. O sea, estoy en esta línea de acá. 0 de set, 0 de reset, pero como la salida estaba en 1, se mantiene ese 1. Bien, no cambia eso. Tengo que reset está en 1 y set está en 0. O sea, reset está en 1, set está en 0. Pero yo estoy en esta línea de acá. ¿Por qué? Porque la salida Q estaba en 1. Recuerden que el LED ya venía encendido. Ven que la salida estaba en 1. Ahora, ¿qué pasó? Bajó, está en 0. El LED se apagó. Bien, es decir, estábamos acá. Se tiene que apagar. Bien. Tenemos 0, 0. ¿En dónde estamos? ¿En esta o en esta? Y estamos en la primera. ¿Por qué? Porque set y reset están en 0, pero Q ya venía siendo 0, entonces se va a mantener en 0. Se quedó apagado el LED, sigue en 0 esto. Bien. Estamos reset en 0, set en 1. Se vuelve a encender obviamente la salida Q. Es decir, estamos set en 1, reset en 0. La salida estaba en 0, ahora pasa a estar en 1. Y ahora tenemos la combinación 1-1. Bien, para la combinación 1-1, como se trata de un set dominante, la salida va a seguir en 1. Acá estamos más precisamente en presencia de esta última línea, porque set y reset están en 1 y yo venía ya con el LED encendido. Entonces se mantiene encendido. ¿Ven? Y así pueden seguir ustedes viendo para las restantes combinaciones cómo sigue funcionando el circuito. No lo quiero hacer muy largo a esto. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al igual que en el caso anterior, recuerden ustedes que teníamos esta expresión de acá, la de la Q, la de la salida Q mayúscula,
le vamos a aplicar el álgebra de Boole, es decir, vamos a negar doblemente a la salida Q mayúscula, es decir, que queda doblemente negada esta expresión. Sabemos que por involución, Q doblemente negado es Q. Y acá, ¿qué podemos emplear? De nuevo, teorema de De Morgan. Acá tenemos S que está sumando a este otro término de acá, que es el R negado Q. Entonces, ¿qué va a pasar? Donde hay una suma va a quedar un producto y este negador de acá se va a dividir en dos. Uno para el S y otro para este término de acá. ¿Bien? Quedamos así. Y si ustedes observan ahora nuevamente esta expresión, van a notar que acá tenemos un producto negado. Eso es una operación NAND. Es decir, vamos a usar una compuerta NAND. Y acá tenemos otro producto negado. Es decir, es otra operación NAND. Es decir, vamos a emplear otra compuerta NAND. Es decir, que vamos a construir el biestable SR, pero ahora con compuertas NAND. Es decir, esto es NAND-NAND. ¿Bien? El circuito queda de esta forma. Recuerden ustedes que ahora, volvamos atrás, ya no tenemos S, tenemos S negado y no tenemos R, tenemos R negado. Entonces las entradas ahora se llaman S negado, R negado. ¿Bien? ¿Qué más? La salida Q era el producto de S negado con lo que sale de una NAND. Bien, con lo que sale de una NAND. Es decir, que la salida Q es el producto de S negado con lo que sale de una NAND, obviamente negado, por supuesto, ¿no? Es decir, fíjense, volvamos atrás, tenemos R negado por Q negado, es decir que a esta entrada de la NAND tiene que llegar esto, R negado por Q negado, que yo le aplico la NAND con esta S negado y sale la Q, porque si analizamos la expresión de esta Q va a ser S negado por R negado por Q negado, todo negado, ¿bien? Que es esta expresión de acá. Ahora, esto se va a realimentar acá, como Q minúscula. ¿Y qué voy a tener yo acá a la salida? R negado por Q minúscula, todo negado, que es justamente esto que está acá. Y bueno, eso obviamente va a ser la salida Q negada, ¿bien? Si este es Q, este es Q negada. Observen una cosita, nosotros antes teníamos S y R, ahora tenemos S negado y R negado. Se negó lo que estaba acá. Y recuerden que antes acá teníamos el Q negado y acá el Q. Se volvió a negar todo. Es decir, donde teníamos Q negado tenemos Q y donde teníamos Q tenemos Q negado. Donde teníamos S tenemos S negado. Donde teníamos Q negado tenemos Q. Donde teníamos R tenemos R negado. Y donde teníamos Q tenemos Q negado. Se negó tanto lo que tengo acá como lo que tengo acá. ¿Bien? Yo, para no hacer mucho más largo este video y más aburrido, directamente el análisis de los estados de la salida Q en función de los estados de S negado y R negado se los dejo para ustedes. Es el mismo concepto que yo hice anteriormente cuando teníamos las compuertas NOR-NOR. ¿Bien? Entonces directamente les pongo la tablita de verdad. Esta es la tablita de verdad. Lo que tienen que recordar ustedes, y tienen que tener bien presente, es que ya no tenemos S y R. Tenemos S negado y R negado. ¿Bien? Y fíjense cómo se dio vuelta todo. Donde antes el estado prohibido era 1,1, ahora es 0,0. Es decir, que para 1,1 de S negado y R negado, yo voy a tener que la salida Q, o sea, el estado futuro, va a ser igual al estado actual. Es decir, no cambia. Acaba el famoso no cambia. ¿Bien? Donde antes yo tenía el estado de no cambia, ahora pasa a ser el estado prohibido. Es decir, ahora para 0,0 de S negado y R negado, tengo un estado prohibido. Para setear la salida Q, ahora ya no la hago con 1,0, sino la hago con 0,1. Está todo negado. Y para resetear la salida Q, ya no la hago con 0,1, sino que la hago con 1,0. Bien, se dio vuelta todo. Eso lo pueden, ustedes pueden corroborar rápidamente eso muy fácilmente, haciendo el mismo análisis que yo hice anteriormente para la otra configuración, poniendo ceros y unos en estas entradas y dándole un valor inicial, por ejemplo, a la salida Q. Bien, analizando la realimentación y todo eso. Perfecto. Ahora, para que por lo menos quede un poquito claro esto, voy a recurrir a una última simulación en Multisim, donde yo armé un videíto de esto. Acá tenemos el biestable SR construido con compuertas NAND-NAND. Acá tenemos este LED hace referencia a la salida Q negada y este a la salida Q. Bien, yo voy a comenzar reseteando el sistema. Para resetear, el reset negado está en 0 y el set negado está en 1. Fíjense que acá, si bien este set negado y acá dice S, acá no puedo poner S negado. Bien, esto quiere decir que esta tecla responde a la letra S del teclado y esta otra tecla o llave responde a la letra R del teclado. Bien, en la simulación. Bueno, le damos play, simulamos. Fíjense que comenzamos
con la salida Q reseteada. ¿Por qué? Porque estamos en 1, 0. Bien, 1 de S negado, 0 de R negado, la salida tiene que estar en 0. Bien, perfecto. Estamos en 1, 1. 1, 1, ¿qué es? No cambia. ¿Qué quiere decir no cambia? Si la salida estaba en 0, va a seguir en 0. Bien. Ahora estamos en 0, 1. Set negado en 0, R negado en 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a setear. Estamos en 0, 1. Bien. Seteamos la salida Q. Quiere decir que ahora el LED se tiene que encender. Se encendió. Estamos en 1, 1. 1, 1, ¿qué quiere decir? Volvemos acá. Se mantiene el estado. Quiere decir que el estado futuro va a ser igual al estado actual. Como ya venía en 1, es decir, ya venía encendida la salida Q o el LED este, va a mantenerse encendido. Bien. Ahora pasamos al estado prohibido. Fíjense, estoy en 0, 0. 0, 0 es estado prohibido. Fíjense que tanto Q como Q negado tienen el mismo valor, y en este caso 1. Pero ¿por qué en el ejemplo anterior el estado prohibido era 0, 0 para ambos LED, y acá es 1 para ambos LED? Porque recuerden, y eso lo dije varias veces, el ejemplo anterior era un reset dominante, se tenía que apagar la salida Q. Y acá, como es un set dominante, se tiene que encender la salida Q. ¿Bien? Y ahí finaliza nuestra pequeña simulación. Bien, de esta forma queda explicado básicamente el funcionamiento de un biestable SR, tanto con reset dominante, es decir, con compuertas NOR-NOR, como con set dominante, es decir, con compuertas NAND-NAND. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este no tan pequeño video que hice, que lo hayan comprendido y que les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema, y hasta luego.